La vecindad siempre había sido un lugar triste, pero esa tarde lo era más que nunca. El sol no calentaba, solo iluminaba con una luz pálida y enfermiza los muros descascarados, como si quisiera exhibir la miseria en lugar de ocultarla. El patio estaba en silencio, un silencio raro, pesado, de esos que hacen que hasta los pasos parezcan un pecado. El chavo estaba sentado junto al barril, abrazándose el estómago. Tenía hambre. No hambre normal, no de la que se va con una torta de jamón imaginaria. Era un hambre profunda, vieja, de esas que hacen doler la cabeza y nublan los pensamientos. Tengo mucha hambre, murmuró, con la voz temblorosa. Mucha hambre. Desde temprano no había comido nada. Nadie le había dado ni una tortilla dura. Don Ramón tampoco tenía nada. Eso era lo que más le dolía al chavo. Ver a don Ramón intentando aparentar fortaleza frente a la chilindrina, cuando el estómago le gruñía tan fuerte como el suyo. En el cuarto 72, don Ramón estaba sentado en una silla rota, con la cabeza entre las manos. La chilindrina lo miraba desde la cama, abrazando sus rodillas. «¿Papá, si vamos a comer hoy?», preguntó, tratando de sonar valiente. Don Ramón tragó saliva. «Claro que sí, hija. No más. No más, hay que esperar un poco». Pero sus ojos lo traicionaban. Estaban hundidos, cansados, llenos de una culpa que pesaba más que cualquier deuda. La renta estaba atrasada otra vez. El señor Barriga no tardaría en llegar. Como si lo hubiera invocado, una voz retumbó en el patio. «Renta a». El señor Barriga entró con pasos lentos, acompañado de Ñoño, que mascaba distraídamente un dulce. Ambos se detuvieron al ver la vecindad tan callada. «Qué lugar tan lúgubre», murmuró Ñoño. Don Ramón salió de su cuarto de inmediato, intentando esconderse, pero ya era tarde. «Rondamón», dijo el señor Barriga, suspirando. «Vengo a cobrar la renta». «Mire, señor Barriga», empezó don Ramón, nervioso. «Ahorita no traigo». El chavo observaba desde su barril. Veía el miedo en don Ramón, el temblor en sus manos. Algo le dolió en el pecho, más fuerte que el hambre. Doña Florinda salió de su departamento con Kiko detrás. «¡Qué escándalo!», exclamó. «Y todo por culpa de ese chusma». «Mamá», dijo Kiko. «Tengo hambre». «Ay, mi tesoro», respondió ella, aunque su despensa tampoco estaba tan llena como presumía. En ese momento apareció el profesor Girafales, con flores marchitas en la mano. «Buenas tardes, doña Florinda». Pero nadie parecía escucharlo. La tristeza flotaba en el aire como un olor rancio. Y entonces, alguien más llegó. No era de la vecindad. Era una mujer alta, envuelta en un rebozo oscuro, tan negro que parecía tragarse la luz. Su rostro estaba parcialmente cubierto, pero sus ojos eran demasiado brillantes, demasiado atentos. Observaban todo, como si midieran cada respiración. El chavo fue el primero en verla. «¿Y esa quién es?», susurró. La mujer se acercó despacio al centro del patio. Su voz era suave, casi dulce. «Buenas tardes», dijo. «Busco a alguien que necesite ayuda». Don Ramón frunció el ceño. «Aquí nadie regala nada, señora», dijo con desconfianza. La mujer sonrió apenas. «No regalo», respondió. «Intercambio». El chavo sintió que su estómago rugía con fuerza. La mujer lo miró directamente. Sus ojos se clavaron en él. «Tú tienes hambre», dijo. El chavo se sobresaltó. «¿Cómo supo?». La mujer se agachó frente a él. «El hambre se huele», susurró. «Y yo puedo darte comida. Mucha». Los ojos del chavo se iluminaron. «¿De veras?». «Solo necesito un favor», añadió ella. «Algo pequeño». Don Ramón intervino de inmediato. «Chavo, no hables con extraños». Pero el chavo dudó.
Pensó en don Ramón, en la Chilindrina, en lo flacos que estaban. Pensó en el dolor de su estómago. Pensó en la torta de jamón que nunca llegaba. ¿Qué favor?, preguntó. La mujer miró alrededor. A doña Florinda. A Kiko. Al profesor Girafales. Al señor Barriga. A Ñoño. A doña Clotilde, que observaba desde la sombra de su puerta, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Solo acompáñame esta noche, dijo. Hay alguien que necesita ser ayudado. Doña Clotilde dio un paso atrás. Esa mujer, murmuró. No es normal. El chavo sintió miedo. Un miedo frío. Pero el hambre era más fuerte. Si me da comida, dijo con voz baja. Yo voy. Chavo, gritó don Ramón. No seas menso. La mujer sonrió más ampliamente. Entonces es un trato. De debajo de su rebozo sacó un pan. Fresco. Caliente. El olor llenó el patio. El chavo no resistió. Tomó el pan con manos temblorosas y comenzó a comer, llorando en silencio. Nadie se dio cuenta de que, mientras masticaba, la sombra de la mujer se estiraba por el suelo. Demasiado larga, demasiado viva, como si algo más la acompañara. Y en lo más profundo de la vecindad, algo despertó. Algo que había estado esperando el momento exacto en que el hambre ganara. La noche cayó sobre la vecindad como una sábana mojada. No hubo estrellas. No hubo luna. Solo un cielo negro, espeso, que parecía aplastar los techos y las almas de quienes vivían debajo. Las paredes crujían con el frío, y el silencio ya no era solo tristeza. Era presagio. El chavo no pudo dormir. El pan que había comido le llenó el estómago, pero no el corazón. Cada mordida había tenido un sabor extraño, como si estuviera comiendo algo que no debía. Ahora, acostado dentro de su barril, sentía náuseas y un miedo que le recorría la espalda. Fue sin querer queriendo. Susurró, intentando convencerse. Desde el cuarto 72, don Ramón tampoco dormía. Se sentía inquieto, con un peso en el pecho que no sabía explicar. La Chilindrina dormía abrazada a él, respirando débilmente. Algo anda mal, murmuró. Muy mal. Un golpe seco resonó en el patio. Toc. El chavo se incorporó de golpe. Toc. ¿Quién?, preguntó, con la voz rota. La mujer del rebozo estaba ahí, parada frente al barril. No había hecho ruido al entrar. No parecía respirar. Es hora, dijo. Prometiste. El chavo tragó saliva. Pero don Ramón dijo que no. La mujer inclinó la cabeza. ¿Quieres que don Ramón y la Chilindrina coman mañana? El chavo sintió un nudo en la garganta. Ellos van a comer. La mujer asintió lentamente. Comida suficiente. Por un tiempo. El chavo pensó en la Chilindrina, en su risa falsa para esconder el hambre. Pensó en don Ramón, en su vergüenza cada vez que veía al señor Barriga. Yo voy, dijo al final. La mujer extendió su mano. Estaba fría, demasiado fría. Cuando el chavo la tomó, sintió un hormigueo desagradable, como si algo se moviera bajo su piel. Caminaron fuera de la vecindad. Las calles estaban vacías, torcidas, irreconocibles. Las luces parpadeaban, y algunas parecían apagarse solo al paso de la mujer. El chavo intentó memorizar el camino, pero no pudo. Todo se mezclaba, como un sueño malo. ¿A quién vamos a ayudar?, preguntó. A alguien que debe, respondió ella. Todos debemos algo. Llegaron a una casa vieja, escondida entre callejones. Las ventanas estaban clavadas. La puerta se abrió sola. Dentro, el aire era pesado. Olía a humedad, a óxido. Y a algo más. Algo dulce y podrido. No me gusta aquí, dijo el chavo, temblando. Ya es tarde para eso, contestó la mujer. En el centro del cuarto había una silla.
Y en la silla, un hombre. Amarrado. Vivo. ¿Quién es? Susurró el chavo. El hombre levantó la cabeza. Tenía los ojos llenos de terror. Ayúdame. Rogó. Por favor. El chavo dio un paso atrás. Yo no quería esto. Yo solo quería comida. La mujer se acercó al hombre. Este hombre tomó lo que no era suyo. Dijo. Ahora pagará. No. Gritó el chavo. Eso está mal. La mujer lo miró fijamente. ¿Está mal que tú comas y ellos no? Preguntó. ¿Está mal que alguien pague por lo que tú necesitas? El chavo lloró. Yo no quiero que nadie se muera. La mujer sonrió, pero ya no parecía humana. Su sombra se movía por las paredes, retorciéndose. No tienes que hacer nada. Dijo. Solo mirar. El hombre gritó. La luz se apagó. Cuando volvió, el hombre ya no estaba. Solo quedaban manchas oscuras en el suelo. El chavo vomitó. Vámonos. Suplicó. La mujer abrió la puerta. Aún no. Dijo. La deuda no termina aquí. Regresaron a la vecindad antes del amanecer. Nadie los vio entrar. Pero algo había cambiado. Doña Clotilde estaba despierta, temblando en su cama. Lo sabía. Susurró. Algo antiguo volvió. El chavo se metió en su barril, llorando hasta quedarse dormido. A la mañana siguiente, la vecindad despertó con comida en las puertas. Pan. Leche. Fruta. Nadie sabía de dónde venía. Papá, mira. Gritó la Chilindrina, feliz por primera vez en días. Don Ramón sonrió. Pero al ver al chavo, sintió un escalofrío. El niño tenía ojeras profundas. No lo miraba a los ojos. Chavo. Dijo. ¿Tú estás bien? Sí. Respondió. Eso creo. Pero no era verdad. Porque esa noche, el chavo volvió a escuchar golpes. Toc. Y esta vez, no era la mujer sola. Eran muchos. Sombras esperando cobrar. La vecindad dejó de ser un lugar vivo. No fue de golpe. Fue como una enfermedad lenta. Al principio, todos agradecieron la comida que seguía apareciendo cada mañana frente a las puertas. Canastas con pan, carne, fruta fresca. El señor Barriga, sorprendido y desconfiado, aceptó el pago puntual de la renta por primera vez en años. Don Ramón pagó sin preguntar de dónde había salido el dinero. No quiso saberlo. Tenía miedo de saberlo. Mientras la Chilindrina coma. Se repetía. Mientras esté bien. Pero el chavo no comía. Se sentaba junto a su barril, mirando cómo los demás masticaban, cómo reían un poco más fuerte, cómo fingían que todo estaba mejor. Sus ojos estaban apagados. Cada noche, las sombras regresaban. Ya no tocaban. Entraban. Doña Clotilde fue la primera en notarlo con claridad. Ella sí sabía de cosas oscuras, de presencias antiguas. La mujer no es una persona. Le dijo al profesor Girafales en voz baja. Es un hambre vieja. Una que se alimenta de culpas. El profesor Girafales intentó reír. Doña Clotilde, no sea supersticiosa. Pero cuando se quedó solo, sintió que alguien respiraba detrás de él. Kiko comenzó a enfermar. Aunque comía, se veía más pálido cada día. Mamá. Decía. Soñé que una señora me miraba desde abajo de la cama. Doña Florinda rezaba, pero sus rezos sonaban huecos. Algo no escuchaba. Una noche, el chavo no pudo más. Don Ramón. Dijo, con la voz quebrada. Yo hice algo malo. Don Ramón se quedó quieto. ¿Qué hiciste, chavo? El niño lloró. Le contó todo. La mujer. La casa. El hombre. La sangre. Las sombras. Don Ramón sintió que el mundo se le caía encima. ¿Por qué no me dijiste antes? Gritó, y luego se arrepintió al ver al chavo encogerse. Perdón. Perdón. Yo solo quería ayudar. Sollozó el chavo.
Tenía hambre. Don Ramón lo abrazó con fuerza. Esto se va a arreglar, dijo, sin saber cómo. Te lo prometo. Pero las promesas no alimentan a los monstruos. Esa misma noche, el señor Barriga y Ñoño fueron atacados. Nadie vio qué pasó. Solo se escucharon gritos ahogados. A la mañana siguiente, Ñoño estaba vivo. Pero no hablaba. No comía. Solo miraba al vacío. El señor Barriga desapareció. La mujer volvió a aparecer en el patio, sin rebozo esta vez. Su rostro era imposible, como si cambiara cada segundo. El pago se retrasa, dijo. Y eso tiene consecuencias. Lléveme a mí, gritó don Ramón. Yo pago. Déjelo en paz. La cosa lo miró. Ya lo hiciste, respondió. Cuando aceptaste la comida. Doña Florinda gritó. Kiko se desmayó. El profesor Girafales intentó intervenir, pero algo invisible lo empujó contra la pared. El chavo dio un paso al frente. Ya no quiero, dijo. Ya no tengo hambre. La mujer sonrió. Eso es lo peor, susurró. Porque ahora eres parte de mí. El suelo del patio se abrió como una herida. Las sombras salieron, retorciéndose, tomando forma. Rostros. Manos. Voces de personas que ya no estaban. Corran, gritó don Ramón. Pero no había a dónde. Uno a uno, los adultos fueron cayendo. No murieron. Algo peor les pasó. Se quedaron vacíos. Sentados. Respirando sin estar ahí. Doña Clotilde fue la última en gritar. El niño es la llave. Alcanzó a decir. El hambre abrió la puerta. La mujer tomó al chavo de la mano. Vámonos a casa, dijo. ¿Cuál casa?, preguntó él, ya sin lágrimas. La tuya. La vecindad desapareció. No hubo explosión. No hubo ruido. Simplemente dejó de existir. En su lugar, quedó un patio infinito, oscuro, lleno de barriles. Miles. Y en cada uno, un niño. Todos tenían hambre. El chavo fue colocado en su barril. El original. El de siempre. Aquí ayudarás para siempre, dijo la cosa. Cada vez que alguien tenga hambre, tú abrirás la puerta. ¿Y don Ramón?, preguntó. ¿Y la chilindrina? La mujer se inclinó. Ellos ya no tienen hambre. El chavo entendió. Y por primera vez, gritó. Pero nadie escuchó. Dicen que, a veces, cuando alguien ve el Chavo del 8 muy tarde en la noche, el patio se ve distinto. Más oscuro. Más vacío. Y si prestas atención, puedes escuchar a un niño decir, muy bajito. Fue sin querer queriendo. Y entonces, te da hambre. Un hambre que no se va. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te algo.